Ustedes lo conoce el mundo desde el 2007, porque es Freddy Guevara, uno de los muchachos que arriesgaron su vida para salir a la calle, para luchar por la libertad de Venezuela en el gobierno más bueno, en la tiranía que ha tenido Venezuela, porque los anteriores habían sido dictaduras, tanto la de Gómez como la de Marcos Pérez Jiménez. Nació en 1986, estudió comunicación social y fue diplomado en políticas públicas de seguridad ciudadana. Freddy, ¿por qué saliste a la calle arriesgando tu vida? ¿Cómo se lo dijiste a tus padres? En el 2007, como tal, Sí, cuando era estudiante. sí. Oye, fue un proceso, ¿no? Yo creo que ahí, de alguna manera, no fue un tema de un día para otro, ¿no? Yo hablo siempre de que esto es un tema de un círculo virtuoso de responsabilidad y poder. Yo cuando estaba en la universidad, como en el año 2004 más o menos, eh, mentira, 2005, yo llegué en el año 2005, empecé a involucrarme con el tema de los centros de estudiantes. Una amiga me planteó un día que quería lanzarse al centro de estudiantes y ella me preguntó que si quería apoyarla. Yo le dije que yo no creía en eso porque eso no servía para nada. Y ella me dijo, bueno, si no sirve para nada, ¿por qué no te metes para cambiarlo, no? Y ese reto me fue llevando una cosa tras la otra. Fuimos participando en diferentes actividades y te vas metiendo en un mundo que te vas dando cuenta sobre todo de que tienes la capacidad de influir en que las cosas cambien. Y para cuando llegó el momento de RCTV, yo era presidente en ese momento del Centro de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, y no era un asunto, yo te diría, muy racional, ¿no? Era más una decisión, una vocación de hay que hacer algo y tenemos que levantar la voz, ¿no? Y yo decía, bueno, si yo soy presidente del Centro de Estudiantes de Comunicación Social y no levanto la voz y no armo un lío sobre nada más y nada menos el futuro mío y de todos los demás, pues porque si en Venezuela seguía ese camino como lamentablemente siguió, y hoy en Venezuela, dentro del país, ya lamentablemente no hay medios de comunicación libres, bueno, ¿qué iba a ser el futuro nuestro? Y fue eso, yo creo que fue básicamente esa sensación o esa conciencia de esto está mal y si yo puedo hacer algo para al menos pegar un grito y cambiarlo, hay que hacerlo. Y bueno, fue complicado obviamente porque mi mamá particularmente, que en este caso mi papá era mucho menos nervioso, mi mamá sí se preocupaba mucho más. Y bueno, era otra época, ¿no? Afortunadamente en ese momento los asesinatos políticos, las marchas y las torturas no eran un tema tan masivo, ¿no? Es decir, el desastre que hubo el 2014 en adelante en ese momento no era tan grande, pero yo creo que ellos al final me entendieron que era un asunto de una vocación, ¿no? Yo no me sentía político, pero sí me sentía un ciudadano, un venezolano que tenía un poder en ese momento, era poder chiquito, ¿no? Que era ser presidente del Centro de Estudiantes de Comunicación Social, pero eso me daba una responsabilidad y si no la cumplía iba a estar quedando mal con todo el mundo. Y eso de ahí en adelante yo creo que es lo mismo, ¿no? Cuando fui concejal, cuando fui de Voluntad Popular, como soy diputado ahorita, eh, es decir, todos los que tenemos algún espacio o alguna responsabilidad, algún poder, algún espacio de poder o de liderazgo, tenemos la responsabilidad de usarlo a favor de lo que creemos, ¿no? ¿Cuándo descubres que si estás metido en un partido político, como si estás metido en un club o en un grupo religioso, tienes que aceptar unas normas de ese grupo y a veces Uh -huh. callar aunque estés en contra? Oye, te va a sonar raro, pero fue bastante tarde, ¿no? Porque afortunadamente, bueno, a ver, te diría como dos momentos muy diferentes, ¿no? Uno yo creo que fue en el año 2000, ¿cómo te diría? Fundamos Voluntad Popular en el 2009. Y luego estuvimos ya en la primera decisión controversial, que fue con todo el tema de la unidad y el tema de las candidaturas unitarias en el año 2010, ¿no? Ahí nosotros como partido éramos muy nuevos y no teníamos espacio muy fuerte. Y bueno, pasó todo el tema de Carlos Vecchio, que entonces no lo dejaron ser uno de los cargos y pasó todo un rollo. Y bueno, y ahí fue como unos primeros momentos en los cuales uno termina a entender que hay cosas más grandes que uno y que las ideas de uno y que la unidad se trata también de ceder. Y nos tocó, en vista del proceso unitario, bueno, aceptar que nos habían fregado, ¿no? En la negociación, que era injusto,
pero que había que ir para adelante. Y yo te diría que un segundo momento importante y fuerte fue en el año 2017, muy concretamente, ¿no? Eh, Después de todas las protestas del año 2017, eh, cuando llegó, ya se instaló el fraude constituyente, entró el debate sobre qué hacer. Mi posición, bueno, yo recuerdo que el diario tal cual lo reflejó públicamente, un debate que hubo en el Parlamento. Mi posición era que nosotros en ese momento teníamos que continuar el camino de la desobediencia civil e incluso pasar a lo que a lo que yo llamaba el Estado legítimo, que era plantear, bueno, la constitución de un gobierno legítimo en ese momento. Eh, y no triunfó esa tesis, triunfó la tesis en la unidad de las regionales. Y bueno, fue muy doloroso para mí porque creía que era un error, pero mira, fue la decisión unitaria, ¿no? Yo diría que esos han sido como que los momentos en los que a nivel partidista, entiendes, internamente en el partido, no me ha pasado mucho, Me afortunadamente, consta, pero, las perdona, decisiones del partido. me consta, deja que te lo diga porque lo sé por un amigo común y en el momento en que sucedió, que tú no estabas de acuerdo con esa decisión y que te molestó bastante. Sí, porque, a ver, no la veía como coherente, ¿no? Al final, y también la segunda discusión mía fue, está bien, si le damos echar pichón a las regionales, asumámoslos en un esquema de lucha por la democracia, no por ganar gobernaciones o alcaldías, es decir, que diéramos un mensaje diferente, pero en todo caso, clavo pasado, ¿no? Sí, se trata de eso, ¿no? Y yo recuerdo que con algunos compañeros que estaban, yo le hablaba de esto y le hablaba de estos ejemplos, eh, cuando pasó ahorita lo de Capriles, y yo les decía, a todos nos ha tocado en algún momento asumir una posición con la que no estamos de acuerdo en pro de la unidad. Y al final la unidad no es que es un fetiche, es que es una necesidad. O sea, ¿cómo salimos de esto? Un régimen criminal con nexos con el narcotráfico, apoyado por Irán, por Rusia, por China, por Cuba, eh, si nosotros no estamos unidos, ¿no? Y eso, bueno, fue así. Como te decía, afortunadamente dentro del partido no me ha tocado muchos temas de diferencias muy grandes. Otro fue en el año 2013, eh, que cuando también Enrique decidió no continuar la marcha, ¿no? Por exigir los resultados electorales. Ahí tuvimos una discusión grande. Yo recuerdo que en esa dirección nacional que estaba Smolansky, Guaidó y yo, planteamos que teníamos que convocar igual. Y Leopoldo, correctamente, ¿no? Ya después uno lo ve más adelante, nos dijo, miren, no tiene sentido que nosotros hagamos una protesta contra el fraude si el candidato como tal no va a liderarla. Esto es una masacre y al final no va a llegar a nada. Es decir, este proceso lo está liderando Enrique en ese momento, en el año 2013, y yo creo que fue capaz una de las primeras cosas que tuvimos así, que costó, pues, y al final duele y te genera frustración porque tú sabes que no es lo correcto, pero te toca entender las dinámicas políticas y las realidades, pues, ¿no? Al final nadie puede solo en esto. ¿Y por qué tú crees que Enrique no quiso ir hasta Miraflores? Si tenía todo el apoyo popular. Oye, no lo sé, la verdad no lo sé. Pero ustedes no Yo lo a partir de ese discutieron con Enrique. momento, Ustedes no lo discutieron yo con no Enrique. particularmente, yo no estaba, digamos así, no tenía tanto peso político en ese momento. Sí sé que hubo una discusión en el comando, ya estuvo Leopoldo y lo que Leopoldo nos transmitió fueron básicamente dos cosas. Uno, que Enrique no quería arriesgar a la población, y dos, que él pensaba que el golpe de legitimidad que iba a quedar Maduro iba a ser tan grande que se iba a ver obligado a, a buscar una solución a esto, ¿no? Y tenían la tesis de que luego los íbamos a destrozar políticamente en las municipales y plebiscitar eso. Eso fue un poco la discusión y esas fueron las razones que nos dieron, ¿no? Obviamente no estuvimos de acuerdo. Yo recuerdo en esa dirección nacional del partido, hubo dos intervenciones también de David Smolansky y de Juan Guaidó, que para mí fueron proféticas, ¿no? Yo recuerdo que Guaidó muy coloquialmente, él dijo, miren, yo soy de La Guaira y vivía en la playa. Y recuerdo que yo siempre iba de chamo y veía siempre unas, unos mujerones con unos tipos que uno no entendía cómo estaban con ella. Y alguien siempre decía, algo tendrá ese tipo. Y él decía entonces, yo les digo esta anécdota, que es muy banal y casi hasta vulgar, para decirles que si Maduro es bruto, no habla bien, todo lo que sabemos del tipo, pero está ahí y lo eligieron de candidato es por algo. Así que lo peor que podemos hacer es subestimarlo. Y David dijo otra, y dijo, miren, yo creo que Enrique está muy equivocado, porque cuando
un avión está en turbulencia y está a punto de caer, y luego no cae, el piloto no queda como un tipo que hay que sacar, queda más bien como un héroe para la gente de él al menos. Y si Maduro supera este fraude, va a quedar fortalecido. Y fue así. La verdad es que la tesis en la cual Maduro era un bruto, que podrá ser inculto, que es otra cosa, que podrá ser torpe, pero sin lugar a dudas, y tiene toda la asesoría, pero yo creo que pensar que Nicolás Maduro es un burro y ya, pues, y que es estúpido, es un gran error. Y creo que se subestimó y Enrique subestimó, y nosotros como fuerzas políticas, ¿no? En ese momento Enrique era la cabeza indiscutible de la oposición, se subestimó eso y no se entendió la grave consecuencia que implicaba no haber tomado una posición firme cuando nos robaron la elección presidencial. Porque tal vez no sacabas a Maduro, pero al menos generabas una crisis tal que obligaba a negociar un cambio en las condiciones electorales, un CNE para una nueva oportunidad. Es decir, tal vez no era todo nada, tal vez no íbamos a tener la fuerza igual, pero por lo menos generabas un camino de institucionalización que iba a ponerle mucha mayor coto a la dictadura y estuviéramos en otra situación. No, Pero nunca sabremos, ¿no? Nunca uno sabremos. desde afuera ve que esa posición que hablas de Enrique Capriles ha seguido siendo la posición en general de los partidos del G4 y del gobierno interino. Es decir, no estamos peleando contra una dictadura, ya sea una dictadura de Franco, de Pinochet, de una dictadura tradicional o de Pérez Jiménez, sino estamos peleando contra una tiranía apoyada por el narcotráfico, apoyada por los dos grupos guerrilleros colombianos, apoyada por, es verdad que todavía sigue siendo una minoría, pero musulmana. Es decir, que por el diálogo no se va a poder hacer nada, por un acuerdo no se va a poder hacer nada, porque ¿a dónde van a ir los que están acusados en la Corte Penal Internacional y por la justicia, que están buscados con dólares para aquellas personas que lo pongan a disposición de la justicia norteamericana? ¿Cuál es la Yo te diría dos salida? cosas ahí. Antes de que me hables como vocero del gobierno interino, porque te voy a decir lo que te dije antes cuando te llamé. Hablé con varios miembros del gobierno interino, les dije que quería saber la opinión de ellos de todas las cosas que le acusan. Quiero escuchar qué ellos dicen de esas acusaciones o qué ustedes dicen de esas acusaciones, qué pasó con eso. Y me dijeron el ideal para eso, el vocero que yo pondría sería Freddy Guevara. Para la Entonces, orden, claro. Y antes de que hables de obviamente esa yo no tengo forma, ningún cargo formal ahí, pero en el gobierno interino, pero obviamente como soy parte de la Asamblea Nacional y además de Voluntad Popular, respaldo al 1000%. Y por supuesto que asumo esa tarea, pues, ¿no? De la responsabilidad de poder responder la mayor cantidad de inquietudes que haya. ok. Entonces, porque uno siente que esa misma actitud de estar peleando contra una dictadura y no contra una narcotiranía es la que sigue vigente, que es un poco el Yo creo que cuento de es los muy... europeos. Uh-huh. Y no solamente eso, ¿ah? Lo primero que iba a decirte, ya tú lo adelantaste un poco, no es solamente un problema nuestro, es un problema del mundo. Es lo que los teóricos llaman la caracterización del régimen, ¿no? Que si damos algo mucho más puntual o más en cristiano, es lo que llaman el diagnóstico. Si tú vas a combatir una enfermedad, tienes que tener claro cuál es el diagnóstico para poder tener el remedio. Y yo creo que es que el diagnóstico de lo que está pasando en Venezuela es tan complejo y tan novedoso, que no solamente son los partidos políticos de la unidad, es incluso el mundo, los propios Estados Unidos, Noruega, la Unión Europea, el Grupo de Lima. Estamos hablando de la democracia de los países más fuertes del planeta Tierra, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, vecinos fundamentales nuestros, Colombia y Brasil, en el que esto ha sido un proceso de ir eh, entendiendo realmente cuál es la naturaleza de lo que nos estamos enfrentando. En el año 2015, todos pensamos que esto era un autoritarismo competitivo, que eso es un término muy escolástico, ¿no? De los politólogos, que al final lo que se trata es que son regímenes que no son democráticos, que tienen abusos, pero que pudieses ganarle en una elección. ¿Qué fue lo que pasó en el 2015? En el 2015,
esto era un régimen, que era una autocracia competitiva, llamémosla así. ¿Por qué? Porque en efecto no había democracia, no había independencia de poderes y tal, pero podías derrotarlo. Es decir, el control total del sistema electoral no lo tenían, y a pesar de que era una cancha inclinada y el árbitro estaba del lado de ellos, podías hacer algo al respecto. Entonces, nuestra lucha fue haciendo que el régimen se viera obligado a tomar, a mutar. Entonces esto fue un proceso que yo te diría, Napoleón, que no es que ellos siempre fueron así, tal vez en su naturaleza siempre estaban así, y tal vez siempre estuvieron dispuestos a hacer eso. Hace poco yo discutía con alguien que me preguntaba y me decía, ¿tú crees que Chávez hubiera llegado a esto así? Tal vez por inteligencia política, no, pero de que el armazón de toda esta destrucción que tenemos se montó durante el gobierno de Hugo Chávez, no hay duda, ¿no? Eh, pero a lo que voy es que yo creo que esto fue un proceso que lamentablemente todavía incluso estamos en él. Y no solo nosotros, es el mundo entero, que tienes a las mejores agencias de inteligencia del planeta Tierra, a los mejores equipos de analistas, el Departamento de Estado, y todavía creo que vamos descubriendo a qué se trata esto. Y eso se evidencia muy claramente con, yo te diría, dos planteamientos de la comunidad internacional que han sido muy firmes. Uno de ellos, la gran mayoría de la comunidad internacional que durante mucho tiempo estuvo planteando las negociaciones, ¿no? Y las negociaciones con Maduro como tal, y lo cual te refleja que había la percepción de que ellos estaban dispuestos en algún momento a ceder el poder a través de una negociación. Es decir, la naturaleza del régimen no la tenían clara afuera tampoco. Y otro, incluso los propios Estados Unidos, durante todo el 2019 estuvieron apostando junto a lo que fue la Asamblea Nacional y la lucha del gobierno interino. Yo estaba, por supuesto, en la embajada, pero estaba muy enterado y apoyando toda la lucha de nuestros hermanos, del presidente Guaidó sobre todo, y de mis hermanos y hermanas de la Asamblea Nacional. La apuesta fundamental fue buscar que la Fuerza Armada respaldara al presidente interino, ¿no? Y se intentaron esos esfuerzos. Entonces, yo creo que a medida que se ha venido intentando, es decir, se intentó la vía electoral, se intentó la vía de la negociación, se intentó incluso la vía del quiebre, se ha venido descubriendo cuál es la verdadera naturaleza del régimen. Y entonces en ese punto llegas a un momento en el cual puedes tomar dos tipos de caminos. Unos que dicen, el problema acá es que entonces esto solamente sale por la fuerza, ¿no? No hay manera de lograr otra cosa. Y otros que te dicen que o porque es inviable o porque es inconveniente, eso no va a ocurrir y hay que buscar otros mecanismos, ¿no? Entonces, de lo que se trata al final de cuentas es ver si nosotros estamos enfrentándonos a un problema de el diseño de la estrategia o de la ejecución de la estrategia, que son cosas diferentes. Es decir, ¿estamos aplicando quimioterapia al coronavirus o el problema es que estamos aplicando la quimioterapia mal? Y en ese tema todavía, y es la realidad, nosotros tenemos nuestra visión, el presidente Guaidó tiene su visión, pero no hay una sola visión. Y yo creo que es muy importante aquí, a veces hacen mucho daño, creo yo, muchos analistas y hasta dirigentes que plantean como que no, es que hay una receta, hay una solución. El problema está en que no se ha hecho A, B, C. Usted escucha por un lado unas aseveraciones ofensivas para el pueblo de Venezuela, y es que el problema casi que es como que es que de nuestro lado no hemos querido negociar. Y también tienes otras aseveraciones también ofensivas para la dirigencia opositora y el pueblo venezolano. No es que el problema es que no han pedido la intervención. Y aquí no es una sola cosa. Aquí hay que tener muy claro que estamos en un problema muy complejo en el cual existen fuerzas geopolíticas y multinacionales muy grandes, sí, de diferentes partes del mundo, y que incluso el propio régimen dentro de sí está tan atomizado que encontrar una fórmula de la Coca-Cola para poder decir así es que va a salir la dictadura no existe como tal. Entonces esto no es un manual, aquí no hay un manual. Yo creo que evaluarlo, bien como tú lo dices, y coincido 100% en pensar que no, vamos a ver cómo fue la experiencia de Chile y de Sudáfrica. Bueno, en Chile y en Sudáfrica estaba Pinochet y estaba de Klerk, que, o sea, aquí dejándolo muy claro, no pretendo defender a ninguno de los dos en ningún momento, pero Pinochet aceptó el referendo y de Klerk fue el que abrió la transición con Mandela. Es decir, no había un Mandela sino un de Klerk. Ellos fueron los que desde el autoritarismo abrieron una válvula para la transición política. ¿Ese es Maduro? Bueno, ahí pueden haber dos opiniones. Unos que dicen es imposible, Maduro jamás lo va a hacer, y otros que dicen que con las presiones, las condiciones y las
y los puentes adecuados tal vez lo haría. Entonces, ese es un proceso. Y la verdad, Napoleón, es que quien te diga que tiene la solución está mintiendo. Eso no quiere decir que no tengamos un plan, que es otra cosa. Pero quien diga ahí, esta es la verdad, está mintiendo. Puede tener su idea y su recomendación, que es otra cosa, que eso es válido, ¿no? Alguien piensa que, no, mira, que el problema es que no hemos dado los incentivos suficientes. Entonces, si nosotros hacemos como en Chile y hacemos la ley del cobre para los militares, pero acá sí vamos a lograr que la Fuerza Armada se ponga del lado del pueblo. Ah, ok. Otros dirán, no, el problema no es los incentivos a la Fuerza Armada, sino es a Maduro. Hay que ofrecerle otra cosa, un espacio de, bueno, eso es otra visión. Otros te dirán, no, el problema es de presión, es que todavía no han sentido la presión que es. Ya entonces vienen las diferentes tesis, los que te plantean que el asunto es retomar de nuevo la calle, los que te plantean que es la intervención internacional, los que te plantean que es la judicialización o el R2P o el tema. Son muchas cosas. Entonces, capaz estoy hablando en temas demasiado genéricos y no quisiera perder a la gente ni dar la sensación de que nuestra dirigencia, nuestro presidente y por supuesto toda la coalición unitaria no tienen claro qué hacer. Pero sí que entendamos que en este proceso de tanta complejidad, en el que nadie, ni los Estados Unidos, ni Francia, ni Alemania, ni Inglaterra, las potencias políticas, económicas y militares de Occidente, tienen claro qué hacer con el tema de Venezuela, se trata de, mientras estamos en esa situación y mientras vamos avanzando, tener claridad de unas condiciones que son fundamentales. La unidad y la presión. Es decir, cualquier salida política que pase en Venezuela, cualquiera, desde la negociación de que Maduro se vuelve de repente un tipo racional y asume como de Klerk en Sudáfrica, que él está, que se acabó el tiempo, que el apartheid es insostenible, en este caso él diría que continuar la revolución sería insostenible y da paso a una transición. Desde ese tipo de solución hasta cualquier otra, hasta que incluso los que plantean que la única solución es una intervención militar, todas pasan por dos grandes variables, la unidad y la movilización del pueblo venezolano. Si no tienes ambas, si no tenemos una interlocución clara, que es la gran ganancia que tenemos con Juan Guaidó y la Asamblea Nacional y la unidad, y no tenemos el pueblo movilizado, olvídense que ni el PSUV, ni Maduro, ni los militares, ni la comunidad internacional van a actuar como quisiéramos que actuaran para cualquiera de esas diferentes salidas. Vamos ahora con algunas de las cosas. Yo estuve preguntando a gente, bueno, ¿cuáles para ti las mayores acusaciones que ha recibido el presidente interino y su, bueno, el gobierno interino? 30A, ¿qué nos puede decir de eso? El 30 de abril, mira, yo tuve la oportunidad de, obviamente como estaba en la Embajada de Chile, yo estuve 3 años ahí y estos últimos tuve la oportunidad de ver mucho, ¿no? Lo que se discutía en las redes y ver las opiniones, ¿no? Y a mí particularmente me generó sorpresa la crítica del 30 de abril de algunos sectores de la propia oposición. Obviamente el régimen tiene que criticarlo, pues, porque fue un intento de tumbarlo, pues, que hicieron. Entonces, obviamente que lo criticaran. Pero que del lado nuestro se criticase el intento, porque eso fue un intento, pues, ¿no? Una gesta precursora, ojalá sea precursora, porque luego logremos una transición a la democracia. Pero yo creo que el presidente Guaidó estaba en todo el deber de buscar una salida menos traumática y lo que estuvo impulsando fue, bueno, articular con una parte del ala civil del régimen y una parte del ala militar del régimen para buscar una transición. ¿No funcionó? No funcionó, eso es obvio, ¿no? Hubiéramos ya salido de esto. Yo creo que en todo caso también se tejieron muchas fantasías y mentiras. No es que el pueblo se adelantó porque él quería salir. Es una estupidez. ¿Quién va a plantear que, o sea, es decir, si Maduro caía, le iba a salir al día siguiente? Eso no tiene sentido, ¿no? No es que él quería ser protagonista, bueno, o sea, hay que ser bien estúpido pensando que Leopoldo mismo iba a arriesgar su propia libertad y la libertad de su familia por salir en una foto, ¿no? Entonces, yo creo que son comentarios ahí, pero en definitiva, 30 de abril fue un intento de buscar una liberación de Venezuela lo menos traumática posible. Ahí no se estaba planteando un golpe de Estado como el que hizo Hugo Chávez en el 92, era la articulación de un sector de la Fuerza Armada con actores civiles institucionales del régimen que no terminaron de dar el paso para, bueno, plantear una transición en Venezuela. No ocurrió, no salió, no todas las partes cumplieron, tal como lo han venido mencionando voceros desde Leopoldo López hasta John Bolton, y bueno, quedó eso ahí,
pero lo cierto es que en el entorno de Nicolás Maduro, que es lo que han venido reflejando estos voceros que he venido mencionando, tiene gente desde Michael Moreno hasta Padrino López que estaban retratadas, ¿no?, en esa operación, y es lo que al menos dice, insisto, desde John Bolton hasta Leopoldo López y el presidente Guaidó. Pero también hablan de la intervención de Zapatero y también dicen que Zapatero Del 30 de abril. convenció a la esposa de Leopoldo López, que era la Ajá. salida para que Leopoldo López saliera de la embajada. No, Perdón, eso nunca lo había escuchado, pero no creo porque, a ver, o sea, la verdad es que las relaciones con Zapatero se cortaron desde hace bastante tiempo, ¿no? Y tanto desde, y no solamente de parte de Voluntad Popular, sino yo diría de la unidad en general, por más que haya gente que pueda tener algún tipo de vinculación con él, las fuerzas democráticas tienen muy claro que Zapatero no es un aliado de la democracia, no es un mediador y es un aliado del régimen de Maduro. pero, por ejemplo, hace 2 días el mismísimo Antonio Ledesma habló, nos dijo que Zapatero se comunicó con él, fue a hablar con él y le ofreció la libertad a cambio de que rechazara, no recuerdo qué, si las votaciones para gobernadores, si mal no recuerdo. O sea que lo mismo pudo haber hecho Oye, no, lógicamente con Leopoldo López, o con mayor razón. no, a ver, el Zapatero pudo haber hecho lo que quisiera, me explico, él pudo haber mandado todos los mensajes que haya querido mandar, pero desde el 30 de abril no tengo nada de eso y además, como te digo, primera vez que lo escucho, pero me atrevo incluso a decirte que es absolutamente falso, o sea, no tiene nada que ver con eso. Es decir, ¿No? ¿por qué Zapatero hubiera querido plantear que Christopher Figuera, que era director de la Dirección General, saliera y se abriera ese boquete? Y porque el régimen ese día pudo haber caído, ¿no? Entonces, no ¿Por tengo qué muy crees claro que cuál es no la cayó? lógica detrás de eso. ¿Por qué crees que no Ese cayó? día o Sí, en general. ese día. Bueno, por lo que contaron, insisto, tanto el propio John Bolton como Leopoldo López y el presidente Guaidó, básicamente lo que comentan es que la parte judicial, que eran los que iban a sacar la sentencia, no cumplieron su parte y que a partir de ahí se fue descalabrando todo. También señalan al gobierno interino de la operación Gedeón, con todas sus aristas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, yo creo que cuando el diputado Wilmer Azuaje eh, dio la rueda de prensa tan reveladora, ¿no? De toda la sarta de crímenes que hicieron, ¿no? Contra los integrantes de la Operación Gedeón, quedó más que claro que eso fue un montaje, ¿no? Ahora, eso no lo dijo solamente el diputado Azuaje, eso también lo dijo Colombia, eso también lo dijo Estados Unidos, y los dos tienen bastante inteligencia. Y eso también lo dijo el presidente Guaidó al principio. Pero yo creo que aquí a veces hay gente más interesada en, de verdad, en cómo salir de Guaidó que en salir de Maduro. Y entonces trataron de meter a Guaidó como el responsable de eso, de dos maneras diferentes, ¿no? Unos que decían, no, que es que los dejó morir. Y otros que decían que él planificó todo y que entonces fue un error. Y se ignoran temas tan claves como que, insisto, Estados Unidos y Colombia son países serios, con inteligencia seria, la CIA y el DAS, eso, o sea, su cancillería, dijeron desde el principio, eso es a lo que estábamos haciendo el seguimiento y la dictadura de Maduro lo montó. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Lo que han develado, insisto, todas estas informaciones, también las investigaciones que han hecho diferentes medios internacionales. La dictadura agarró a una persona que había entrado en contacto con miembros del gobierno interino para tratar y lo que eran los proyectos estos que habían evaluado, y al haber sido negada esa posibilidad y ese plan, bueno, lo infiltraron para montar una operación paralela. Si Jordan Goodrow sabía desde el principio que él estaba metido con la dictadura o no, eso no lo sé. Pero lo que sí es evidente es que eso fue una operación infiltrada que, por cierto, días antes ya había sido develada por AP, por el propio Cliver Alcalá y por Diosdado Cabello. Cosa que nadie entiende cómo entonces se lanzaron eso. Y bueno, sabiendo ya hoy que habían sido infiltrados y como lo revelaron las últimas investigaciones, tanto el Washington Post como, no recuerdo cuál fue la otra, si no me equivoco, AP también sacó un reportaje. Pero en Pero definitiva, ¿qué fue Operación Gedón? Una operación de infiltración de la dictadura
para generar un falso positivo y generar una crisis nacional e internacional política que les diera a ellos como una especie de épica y que al mismo tiempo deslegitimara al gobierno interino en su lucha democrática. Pero entonces, ¿qué papel jugó ahí JJ Rendón, que inclusive renunció públicamente a estar con ustedes porque se hizo responsable de parte o toda esa operación? No, JJ dijo, a ver, lo que dijo JJ fue muy claro. Él le dijo que tanto él como, sí, que él, su persona, él realizó, por encargo del presidente, por el grupo de estrategia, estaba realizando una serie de trabajos para evaluar diferentes opciones de liberación de Venezuela. Y que dentro de esas opciones tomó esa decisión de avanzar con este grupo. Y que incluso después le dejó claro desde el mes de octubre, si no me equivoco, de ese año, que ya no iban a trabajar más. Él lo explicó muy claramente. Cortan relaciones y de ahí en adelante Gudró sigue por su lado. La responsabilidad que asume JJ Rendón es en haber avanzado con esta conversación, con este equipo, en un tema tan delicado, de una manera que no se debió haber hecho, ¿no? Creo que ahí está la razón. Y por supuesto, había también un tema mucho de presión interna de factores políticos de la unidad, bueno, que consideraban que, dado que a pesar de que JJ no tiene nada que ver con la operación Gedeón y que tampoco el presidente Guaidó tiene nada que ver con la operación Gedeón, ni nadie, el gobierno interino, el hecho de que hubiesen tenido relación con esta gente de Gudró ameritaba pues que hubiese una separación. Y en aras de un interés nacional, tanto JJ Rendón como Sergio Vergara se separaron de su cargo, pero no fue porque admitieran, estuvieran vinculados bajo ningún concepto de la operación GDO. Ahora, según lo que has hablado hasta ahora, la idea de que sale por negociación o que sale por elecciones, eso ya está más que probado, que por ahí no van a salir, que ese no es el camino. Oye, no lo sé, Napoleón, la verdad es que no lo sé. Yo tengo hoy serias dudas de que Nicolás Maduro esté dispuesto a negociar alguna vez. Ahora, ¿existe algo que lo pueda hacer negociar? ¿Hay alguna condición? ¿Hay algún ofrecimiento? ¿Existe alguna garantía? ¿Existe algún tipo de presión? ¿Existe algún tipo de entorno de algunos actores de él que lo obliguen a negociar? No lo sé. Mi impresión es que no, la de Frey. Yo creo que Nicolás Maduro está cerrado a cualquier solución negociada. Ahora, yo me pregunto si Padrino López, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami y Jorge Rodríguez le dijeran a Maduro, miren, hasta aquí te acompañamos, busca una solución, él estaría dispuesto. Pareciese que sí. Ahora, ¿es posible eso? No lo sé. Entonces, eh, yo creo que uno tiene que tener escenarios y apostar a determinados temas, pero no descartar ninguno, ¿no? Y yo creo que eso es lo coherente y lo lógico. Es decir, nosotros tenemos que estar abiertos a cualquier solución que nos lleve a la libertad de Venezuela. ¿Y qué es la libertad de Venezuela? La, la posibilidad, no, la certeza y la garantía de que el pueblo de Venezuela recupere su soberanía y elija a un nuevo presidente. Mucha Y gente se eso pregunta, ocurre... Uh-huh. no, yo pensé No, que había te escucho, disculpa. finalizado, que había finalizado la idea. Ok, Termina no, de... que ¿cómo se llega a ese punto? Hay muchas vías. Yo lamentablemente creo, por cómo ellos se han comportado y han demostrado, yo lamentablemente creo que Nicolás Maduro no va a ser el que abra una transición. O sea, yo no lo veo a él en eso. Pudiera pensar más que el entorno que lo sostiene pudiese obligarlo o hacer la transición sin él. Eso lo pudiera ver un poco más lógico. Y en cuanto al tema de la intervención internacional, hoy yo creo que no es viable en el corto plazo, ¿no? No lo veo, ¿no? Eso es ¿Por lo qué? que yo veo hoy, la opinión de Freddy. ¿Por qué no Mira, lo ves? sobre todo, a ver, tú tenías, por muchas razones, pero yo te diría que incluso la más pragmática ahorita, cuando hay un cambio en la administración de los Estados Unidos, que era el único país que tenía la fuerza y la disposición para hacer algo de ese sentido, que tampoco lo hizo cuando estuvo el presidente Trump, todavía está el presidente Trump, pero en ese sentido, yo creo que en el corto plazo no es realista pensar que en estas condiciones los Estados Unidos con una administración de Biden, pero tampoco creo que en general la región lo vaya a hacer. Es decir, el propio gobierno colombiano, que está muy claro de lo que pasa en Venezuela, yo recuerdo que cuando estuvimos con todo el tema de los militares que estaban en Cúcuta, tenía serias restricciones para que los militares pudieran reunirse, tenían mucho temor de que estuviésemos montando un ejército paralelo, Europa completo planteado que no está de acuerdo, el propio gobierno de Brasil, Bolsonaro, que es un tipo muy duro, que ha dicho que no.
Entonces, miren, para un país meterse en una labor de estas, son demasiadas herramientas, elementos políticos, económicos, sociales, que hoy yo creo que lo realista es que hoy eso no está. Eso se puede construir, esa es la única solución, eso puede cambiar, puede ser. Hoy la realidad que yo veo, insisto, yo no soy pitonizo y no me atrevo a decir eso está negado, pero yo creo que bajo la configuración de Europa, Colombia, Brasil y los Estados Unidos, en el corto plazo una intervención militar no creo que sea viable, lo cual nos obliga a nosotros a buscar diferentes mecanismos para, sin ser ingenuos, generar acciones que sí obliguen a quienes hoy en día sostienen a Nicolás Maduro a tener un costo tan alto de seguir manteniendo esto que forcen una solución a esta crisis. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Pero yo creo que la realidad hoy creo que es dura, porque muchos venezolanos tenían la esperanza y no infundada, ¿no? Hay gente que dice, no, esa gente sí es bruta, que está pensando en una intervención militar. A ver, yo creo que la gente no es que fue bruta. El propio presidente de los Estados Unidos planteó que no descartaba esa opción. Es decir, eso no fue que se lo inventó alguien debajo lo sacó un sombrero. Eh, el presidente de los Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo, planteó eso. Y obviamente era verosímil pensar que si algo así ocurría, iba a caer Maduro. Que era deseable o no, que esa no era la forma, es otra discusión. Cuánto tiempo iba a tardar, si las consecuencias iban a ser peores o no, esa es otra discusión. Pero no era inverosímil para el pueblo venezolano, o por una parte del pueblo venezolano, dentro y fuera de Venezuela, pensar que había esa posibilidad. Yo creo que con el cambio de la administración de Trump y la realidad geopolítica del COVID, y todo el tema económico que va a traer también eso en consecuencia, es poco realista pensar que la solución de Venezuela va a ser a través de una intervención militar extranjera. El gobierno interino ha tenido contactos también con los demócratas y con el nuevo gobierno, el de Biden. Mira, sí, yo recuerdo que también yo veía cuando estaba en la embajada, hubo un episodio de crítica que criticaron a Carlos Vecchio porque se reunió con Nancy Pelosi, tenía reunión con los demócratas. Y yo creo que ha quedado más de que demostrado la importancia de haber mantenido una política bipartidista. Yo creo que ahí que la decisión del presidente Guaidó y la estrategia que desarrolló espectacularmente el embajador Vecchio en los Estados Unidos de hacer del caso venezolano una causa bipartidista fue la correcta. Fue la correcta porque al final nosotros tenemos que lograr la mayor unidad, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Que Leopoldo López lo está planteando ahorita en el tema de España, ya se ha reunido tanto con el presidente Sánchez como con el equipo de Ciudadanos, de Vox, del PP, y les ha dicho, por favor, no hagamos de Venezuela un tema de política interna, hagamos de Venezuela una causa nacional, porque es que al final es así. Es decir, si Maduro se solidifica y se eterniza en el poder, las consecuencias las vamos a pagar todos, no solamente los venezolanos. Entonces, sí, hay un gran contacto con el tema con el grupo, con los demócratas. Hay muy buena relación con senadores. Hay senadores muy importantes que han estado siempre aliados de la democracia. Bob Menéndez, por ejemplo, un gran senador de los demócratas que ha estado muy firme. Todas las iniciativas que vienen con Marco Rubio y Rick Scott son senadores de Florida. Ellos son republicanos, pero también la respalda el senador Menéndez. También la respalda Durbin, por ejemplo. Durbin, que era el líder de la mayoría de los demócratas en el Senado, con la propia Nancy Pelosi, y por supuesto también hay vínculos con actores que son parte del gobierno de Biden. Ellos tienen ahorita, eso es muy importante, no sé si es muy importante que se sepa, pero por lo menos a mí me pareció curioso, ellos ahorita como tal tienen una política que es importante aquí tiene que haber, o hay un solo gobierno al mismo tiempo, entonces los contactos formales no los realizan hasta que se juramente el nuevo presidente de los Estados Unidos. No es que desde ahorita se van haciendo. Entonces ahorita se hacen sobre todo es con personas cercanas, con senadores, con congresistas y con entornos pero como tal formalmente con un representante ya nombrado, eso directamente no se hace porque ellos mismos no están haciéndolo, porque tienen una política que creo que es bastante coherente bueno, las relaciones con los otros países o los otros gobiernos comienzan cuando formalmente son los demás. Mientras tanto, lo hacen todo a través del Departamento de Estado. Freddy, ¿por qué una nueva consulta si ya salimos millones de venezolanos a decir que sí, que apoyamos el régimen legítimo, que lo que queremos es que la prioridad sea salir de la narcotiranía? ¿Por qué una nueva consulta? Porque mira, además eso era muchas obligante. respuestas. Claro, muchas razones.
Muchas razones. Primero, porque la voz del pueblo tenemos que hacerla escuchar cuantas veces sea necesaria. Pero Segundo, ¿por porque qué se es están necesario consultando temas ahora? diferentes. Espérate, pero ¿por qué es necesario ahora volver a repetir que la voz del pueblo es queremos salir de la narcotiranía? Porque mira, nosotros tenemos que siempre, y voy a hablar incluso de la perspectiva internacional, la diferencia entre Venezuela y Cuba es que los venezolanos aún tenemos cómo pelear. Yo no me atrevo a decir que los cubanos se rindieron, porque eso sería ofender toda la lucha de millones de cubanos. Y todavía hay presos y en los Pero ya titulares de prensa. Todavía en todavía los hay titulares de presos, prensa hablan de las huelgas de hambre y demás de así es. actuales. Pero la verdad es que la oposición cubana quedó pulverizada y la posibilidad de tener un pueblo expresándose en Cuba, haciendo marchas, movilizaciones o acciones, no es hoy una realidad. La diferencia entre Venezuela y Cuba es que Venezuela tiene todavía una mayoría democrática que está con posibilidades de pelear y retar al poder. El poder secuestrado, pero el poder. Y cualquier acción internacional, cualquier respaldo solo va a ocurrir si nosotros nos mantenemos movilizados. Entonces, voy primero a algo muy teórico y luego te voy a responder muy concreto. ¿Por qué hay que hacer la consulta de nuevo? ¿Por qué hay que volver a consultar y que la voz del pueblo se vuelva a expresar? Por la misma razón por la que hay que volver a marchar, por la misma razón por la que hay que volver a generar huelgas, por la misma razón por la cual hay que hacer asamblea de ciudadanos, porque si lo haces una vez y eso no fue suficiente, tienes que seguirlo haciendo hasta lograrlo. Es decir, son instrumentos, son mecanismos de lucha, y es un mecanismo de participación y de expresión popular. Y la voz del pueblo tiene que ser expresada tantas veces sea necesario hasta que lo logremos. ¿Por qué? Porque eso es lo que condiciona y eso es lo que permite que la comunidad internacional actúe. Ok, En espérate, segunda razón, Freddy, porque son temas escúchame. distintos. Freddy, antes de la segunda razón, pero hay pueblos que efectivamente, lo que tú estás diciendo es cierto, pero hay pueblos que han salido a la calle, porque han tenido dirigentes además, y se han quedado en la calle, y eso es lo que ha tumbado inclusive dictaduras feroces. ¿Por qué en Venezuela no lo han planteado? Oye, yo ahí no coincido, Napoleón. Yo creo que, mira, este pueblo salió, yo estaba muy joven, ¿no? Pero toda la época del 2002, del 2000 y 2002 en adelante, este pueblo tuvo movilizaciones de millones de personas y Sí, estuvieron simplemente en la calle. sí, pero los sacaban después de la calle, se iban a sus casas. Lo que estoy diciendo, ¿por qué la gente no se quedó en Bueno, la calle? ¿Por qué pero ustedes no los convencieron? no sé qué tipo, a ver, el 2014 también tuvieron meses completos, meses. En el 2017 fueron meses de calle, meses. Si vamos a llamar a más acciones, a ver, es que yo creo que se ha pasado, Napoleón, yo creo que se ha pasado, es decir, el pueblo de Venezuela ha estado de manera indefinida, lo que pasa es que ha sido aniquilado, ha sido asesinado, pero durante muchos momentos pasó, incluso si lo evaluamos con un tema muy táctico, ¿no? Que es el tema de si plazas de resistencia y puntos de resistencia aquí se han hecho. Aquí se hizo en la Plaza Altamira durante mucho tiempo, se hizo también frente a la ONU, los campamentos, es decir, puntos de resistencia permanentes en los que la gente pernocta hay, idas de todos los días en la calle hay. Es decir, aquí se ha habido gran movilización. Yo creo que el tema no es que el pueblo no ha luchado, el pueblo lo ha dado todo. El tema es que no ha sido suficiente. El tema es que Porque yo, eso yo no estoy no ha sido diciendo, suficiente. ojo, yo no estoy diciendo que el pueblo no ha luchado. Yo estoy diciendo una cosa concreta, que es porque no han ido hasta Miraflores, por ejemplo, y se han quedado ahí hasta que no cayera la dictadura. La dictadura cayó una vez, Pero Chávez porque no se cayó pudo una vez llegar. cuando la gente Yo, fue hasta por ejemplo, en Miraflores el a pedir su 2000, destitución. Uh-huh. claro, pues pasa que cuando en esa época se permitió llegar a Miraflores, ¿no? Es decir, ahí tenían a la Policía Metropolitana que estaba protegiendo al pueblo. El régimen aprobó el examen, ¿no? Después de los errores y no se ha podido pasar a Chacadito, y no por falta de ganas, ¿no? Yo recuerdo todo el 2017 que lo viví intensamente y fue la razón por la cual me persiguieron y pasé 3 años encerrado. Eh, Movilizaciones, bueno, de centenares de miles durante meses intentando llegar al centro de Caracas y no se pudo por la fuerza física de la dictadura. Es decir, ellos pusieron y asesinaron venezolanos y no se podía pasar. No era porque no se quisiera. De hecho, se buscaba llegar al centro de Ahora, Caracas. Ahora, era una realidad. el 11 de abril no se permitía para esa época tampoco llegar hasta Miraflores.
fue la No, no, gente la no, que cuando lo digo decidió. permitía, ya claro, pero tenías un sector de la Fuerza Armada que estuvo de acuerdo, ¿me explico? Y Ujú. que no sacó el Plan República. Y en ese momento no estaban los murciélagos y la Guardia Nacional impidiendo que se pasara. Yo mismo marché yo estaba en el Cubo Negro y llegué hasta un poco más adelante de la Avenida Bolívar, casi ya estaba muy chamo, pero lo hice, ¿no? Y en el camino no nos encontramos ninguna ballena, ni ningún rinoceronte, ni ningún despliegue. En el 2017 no fue así. En el 2017 tenían, bueno, tú pasas para allá y estaba toda una pared llena con tanquetas, con tipos disparando, gente pasándole por encima a los muchachos con los escudos, unos malandros atentando contra el pueblo. Entonces, no ha sido falta de determinación ni de la ciudadanía ni de la dirigencia. Ok, nos Insisto, ibas se a han hablar de, equivocado. El tema es que esto es tan... no te Sí. permití continuar el segundo punto que estabas hablando, disculpa. Bueno, que es que son consultas distintas. Es decir, las preguntas son diferentes. Cuando uno ve las primeras tres preguntas, que a mí me genera algo de, ¿cómo lo diría yo? Curiosidad, la aseveración que muchos repiten con mucha vehemencia, que es que no se cumplió la consulta del 16 de julio. Y tal vez no fue el 100%, pero las tres preguntas tuvieron unas consecuencias importantes. Pero ahorita te puedo hablar de eso, porque yo estoy convencido que sí se hizo lo que se pudo hacer. Pero las consultas son diferentes. Evaluamos las tres preguntas y los tres contextos, y los contextos. La consulta del 2016 es una consulta contra la constituyente, ¿verdad? Primera pregunta, si la gente rechazaba y desconoció el fraude constituyente. Se desconoció, en efecto, el pueblo venezolano no la reconoció, la Asamblea Nacional no la reconoció, los actores políticos no la reconocieron y la comunidad internacional no la reconoció. Esa primera pregunta se cumplió bien. ¿Cuál es la primera pregunta, la del 2020? El fraude como tal. No es la primera, pero voy a equipararla. Es el tema del fraude. El fraude es el rechazo a este fraude como tal. Son distintos. Una se vinculaba a la constituyente y otra a ella. ¿Funcionó la del 2016? Del 17, perdón, totalmente. Porque yo estoy convencido que la expresión mayoritaria del pueblo en el plebiscito del 2017, del 16 de julio, ayudó en gran medida que la comunidad internacional no reconociera esto. ¿Y por qué es importante otra vez que el pueblo vuelva a salir? Bueno, porque siempre existe la tentación de que algunos países quieran normalizar o cohabitar con la dictadura. Y por ello que el pueblo refleje más allá de en el Twitter, más allá de una pancarta, más allá de una concentración, que le hagamos a través de un mecanismo formal, como es la consulta popular, que es un mecanismo de participación constitucional. Que quede claro que el pueblo rechaza y desconoce la farsa, es tan importante. La segunda pregunta que estaba vinculada, que era del 16 de julio, era la de la Fuerza Armada. Eso no dependía de nosotros, obviamente. Y lamentablemente la Fuerza Armada no reaccionó como institución, pero sí cientos de militares venezolanos, mujeres y hombres venezolanos, han pagado con sangre y con cárcel el haber atendido el llamado del pueblo a que restituyesen el orden constitucional. Ahora, ¿es culpa de la dirigencia que la Fuerza Armada no haya atendido el llamado como institución completa? ¿Es culpa de todos los militares? No lo creo, la verdad es que no lo creo. Ahí hay gente muy valiente que tomó posiciones constitucionales y que hoy está siendo torturada y presa por ello. Eh, la otra pregunta nuestra tiene que ver con lo que es yo diría que el equivalente de esa, en esta consulta, es la de la comunidad internacional. Es la que plantea que nosotros en este caso, fíjate que la del 16 de julio, un público muy importante era la Fuerza Armada. En esta oportunidad, aquí el público, la audiencia es más la comunidad internacional. En la del 16 de julio, el llamado, insisto, estaba la Fuerza Armada para desconocer la constituyente. En este caso está al tema del 6 de diciembre, pero también para que la comunidad internacional mantenga y aumente la presión para proteger al pueblo de Venezuela de los crímenes de lesa humanidad, la crisis humanitaria y lograr el rescate de la democracia. Y eso es fundamental ahorita, sobre todo con el cambio que hay en los Estados Unidos, porque hay Napoleón y esto es una realidad. Hay fuerzas políticas internacionales que están planteando que aquí tiene que bajar la presión, que hay que buscar un mecanismo alterno, que hay que ver cómo conviven con Maduro, y que incluso usan al propio pueblo de Venezuela y al sufrimiento del pueblo de Venezuela como excusa. Y dicen, no es que la gente esté sufriendo mucho, hay que quitar las sanciones, vamos a aliviarle la presión a Nicolás Maduro. Y por lo tanto, que el pueblo de Venezuela se exprese claramente y diga que está no solamente a favor, sino que está pidiendo que se mantenga y aumente la presión internacional por la crisis humanitaria, por el rescate de la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad, es algo que puede ayudar en gran manera. Los Tercera pregunta era la de... Sí, sí, No, sí, la continúa. tercera pregunta del 16 de julio era la que era vinculada con la restitución de los poderes públicos y
todo lo que era el gobierno de unidad nacional. Y la Asamblea Nacional nombró a los magistrados, ¿o no los nombró? La Asamblea Nacional nombró a los magistrados. Que los persiguieron y tuvieron que irse al exilio y constituirse fuera, es así, pero la Asamblea Nacional avanzó en eso. La Asamblea Nacional nombró, ahorita, obviamente, después de todo lo que pasó, al gobierno interino. No fue inmediatamente, sin lugar a dudas. Pero pensar y decir que es que fue culpa, que no se cumplió con la consulta del 2017, yo creo que al menos es inexacto o incompleto. Y esta pregunta, la equivalente sería la del llamado también que estamos haciendo a la comunidad internacional para que nos ayuden a salir de la dictadura y convocar elecciones presidenciales. ¿Por qué es tan importante eso? Tiene que ver con algo también de lo que dije anteriormente, Napoleón. Porque existen fuerzas internacionales que están planteando que el problema de Venezuela es, vamos a hacer food for oil, vamos a ver cómo metemos más ayuda humanitaria, cómo resolvemos las consecuencias de la crisis y no el origen de la crisis. Y por ello el llamado al pueblo venezolano es muy claro, es no, miren, aquí no estamos pidiendo migajas, aquí no estamos pidiendo que me deje un rector más del CNE para ver si puedo tener en vez de 50 diputados, tener 70, no estamos pidiendo para ver si vamos a tener 2 alcaldías o 3 gobernaciones, no. Aquí vamos a la solución y la solución es una elección presidencial justa, libre y transparente en la que el pueblo de Venezuela pueda decidir realmente quién lo gobierna, que es la base, la autodeterminación de los pueblos que realmente es. Eso por un lado. Y también para tratar de mostrarle al mundo, supongo yo, si ustedes cuentan, si el gobierno interino cuenta todavía con el apoyo popular, pero también eso es, ¿cómo se llama? Arriesgarse, porque a lo mejor la Sí, gente lo que totalmente, no quiere es ya totalmente, salir a la calle de nuevo a hacer, a votar, porque totalmente. considera que esa Sí, consulta es más de lo lo que pasa es mismo. que Napoleón, si nosotros estamos arriesgándonos a que nos metan presos, nos maten, nos persigan, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a arriesgar nuestro capital político? Ajá. Freddy, ponte en la mitad. Entonces, Freddy, epa, ponte en la mitad. sí, Ah, ¿te moviste ahí? voy. Ok. Sí, no, te decía, pues que obviamente estamos dispuestos a arriesgar. Aquí, miren, pensar que no hay forma que hay una manera segura, política o humanamente de salir de esta dictadura, no la hay. Estamos en una dictadura, es la realidad. Otra cosa, los acusan de sectarios. ¿Qué puedes decir tú de eso? Eh, a ver, depende del tema de sectario, ¿no? A quién acusan. Yo creo que el presidente Guaidó ha hecho un gran esfuerzo en tratar de integrar a la mayor cantidad de sectores sociales. Esto no es un gobierno interino de voluntad popular. De hecho, la mayoría de los miembros del gobierno interino no son de voluntad popular. Eh, Ahí están, la mayoría son de Primero Justicia, también tiene Acción Democrática, tiene Un Nuevo Tiempo, tiene la Causa R, hay independientes y miembros de la sociedad civil como Humberto Prado, como el procurador especial, el doctor Sánchez Falcón. Eh, entonces, no, yo creo que no es así ahí, ¿no? En eso no se refleja. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que entender que somos parte de una dinámica en la cual el sustento del gobierno interino es la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional se compone de las fuerzas políticas que la componen, valga la redundancia. Y el presidente Guaidó está en la obligación de mantener el Parlamento y eso implica tener un gran esfuerzo y dedicar un gran tiempo a que las fuerzas políticas que componen la mayoría del Parlamento estén de acuerdo y respalden las decisiones que se toman. Ningún gobierno, salvo una dictadura totalitaria, eh, tiene un presidente que actúa simplemente solo. Es decir, a Carlos Andrés Pérez, entre otras cosas, le montan una conspiración porque, bueno, dejó de alguna manera su propio partido, se sintió también apartado de eso. El propio, diría que hasta Putin tiene que responderle a sus grupos de poder, hasta Xi Jinping tiene que responder al Partido Comunista. Entonces, el presidente Guaidó está en la obligación de atender las demandas, los intereses y las visiones de tanto los partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional, que son Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, los partidos que además no son mayoritarios, pero que hacen también, votan y definen, como Encuentro Ciudadano, la Causa R, COPEI, el Movimiento Progresista, Proyecto Venezuela, y también con sectores de la sociedad civil. Entonces, es un esfuerzo muy complejo que obviamente siempre habrá gente que no quedará de acuerdo. Siempre se busca de alguna manera garantizar la mayoría y el sostenimiento del Parlamento, pero no diría que es sectario. La verdad es que no compartiría esa opinión. ¿Y por qué crees que es ya casi una voz popular de que es sectario?
Oye, yo creo que puede ser que las fuerzas o los sectores o las individualidades que no forman parte de estos espacios no tienen clara la interlocución. Pero es que aquí yo creo a veces también que pasa unas cosas, lo digo con todo el respeto, pero es que hay personas que confunden ser asesores con que se haga lo que ellos dicen. Y tú en política, para que se haga lo que tú dices, tienes que tener poder. Y tienes que tener la razón y el poder. Si tú tienes poder pero no tienes la razón, no se va a hacer. Y si tienes la razón pero no tienes el poder, no vas a poder imponerlo. Entonces, aquí hay realidades. Pues, es decir, yo puedo ser un gran opinador, ¿verdad? Yo puedo ser un gran... Yo me puedo creer mucho. Pues yo, Freddy Guevara, yo soy chévere, yo tengo buenas ideas. Bueno, pero si yo no represento realmente una fuerza política, si yo no arriesgo, si yo no tengo un conglomerado que representar por qué el gobierno interino o la Asamblea Nacional tienen que hacer lo que yo diga. Mi voz vale en tanto y cuanto, insisto, para forzar la decisión, formo parte de un colectivo. Que podamos hacer, y eso es algo absolutamente cierto, que podamos escuchar a más personas y buscar mecanismos de interlocución y de articulación con sectores independientes, tal vez que no están ahí, creo que es 100% cierto y que es un error que tenemos que subsanar. Pero yo sí creo que hay personas que confunden sus opiniones o sus asesorías con que se haga lo que ellos quieren que se tiene que hacer. Y la verdad es que así no funciona el mundo ni en Venezuela, ni en Timbuktu, ni en la China, ni en Pero Florida, los ni en ninguna escuchan, parte del planeta Tierra. pero los escuchan y discuten sobre eso, con esa gente Es que a quiénes, es que por eso te digo, imagínate esto, o sea, a quiénes, cuánta gente inteligente hay en Venezuela, mucha. Entonces, los mecanismos, la arquitectura conversacional es muy complicada. Entonces, yo diría que se hace fundamentalmente a través de tres maneras. Una, a través de las organizaciones de la sociedad civil que existen y que están organizadas. Por ejemplo, el presidente hizo, antes de definirlo del Pacto Inter de la Consulta Popular, reuniones con todos los sectores sociales del país. Ahí se escucharon muchas de las opiniones y se tomó la decisión entonces de avanzar en la no participación en el fraude y en la consulta popular. En este proceso de reuniones hubo actores independientes que no estuvieron de acuerdo con la no participación, sí, pero como yo discutía con un grupo de ONGs que me decían es que no nos escucharon, yo les decía, no, ya va, no confundan que no los escuchamos con que no les hicimos caso, porque la mayoría de los sectores de la sociedad civil nos dijeron que no estaban de acuerdo con el fraude. Que Pero ¿qué hubiese un pasa grupo de entonces? Ok, ONGs. ok, entiendo. Pero entonces, ¿qué pasa con María Corina? ¿Qué pasa con Capriles? ¿Qué pasa con Antonio Ledesma? ¿No son inteligentes? So, no, no, claro que sí. Y yo creo que son muy valiosos y muy útiles, pero yo creo que son tres cosas diferentes, ¿no? Tres casos distintos. Yo creo que uno, en el caso de María Corina, es una persona muy valiosa, pero creo que ella no, ella tiene una decisión política de no ser parte de conglomerados unitarios. Es decir, yo creo que ella tiene la decisión política de no someterse a decisiones mayoritarias, porque las considera erradas, lo que sea. Entonces, es muy difícil o imposible, Napoleón, pretender que una opinión de una persona, por muy respetada que sea, o de un grupo político que represente, puede excluir a los demás. Nosotros lo discutimos muchas veces con varios de ellos y les decíamos, no nos pidan que para que ustedes estén incorporados en esta dinámica excluyamos Acción Democrática a un nuevo tiempo a Primera Justicia. Es decir, al presidente Guaidó no le pueden decir, no, vota a los feos, que los feos son los que yo digo que son feos, o a los corruptos. Bueno, pero ¿cuáles son los corruptos? Pues porque esa es otra que nos dice, no, es que está lleno de corruptos. Bueno, vamos a ver quiénes son los corruptos, pues porque creo que no nos pueden decir es, no, vota a este porque este es un corrupto. Ok, ¿qué hizo? ¿Dónde está la prueba? Es que él negocia con el régimen. Bueno, ¿cuáles son las razones? ¿Me explico? Ya una vez que hemos tenido temas como, por ejemplo, la traición que realizó Enrique con todo el tema de ahorita las regionales, obviamente Enrique no es un tipo que puede estar en este momento, en esta conducción, porque sabes que no ha sido confiable y que no ha sido leal. Pero en el caso concreto de María Corina, yo creo que ella tiene unas opiniones muy valiosas, pudiera ayudar mucho, pero ahí sí depende fundamentalmente de que ellos tomen la decisión de ser parte de un conglomerado democrático. Y como hablamos al principio, Napoleón, cuando uno forma parte de un conglomerado unitario, tiene que entender que a veces las posiciones que se toman no son las que uno quiere. Entonces, yo creo que ellos tienen la decisión política y estratégica de diferenciarse y de no están dispuestos a ceder en sus posiciones cuando no sean acompañadas por la mayoría y quieren tener la libertad de poder plantearlas en algún momento. Y así es muy difícil hacer política, porque tú tienes que estar dispuesto a ceder.
si quieres tener la fuerza en colectivo. Creo Hablando que el de caso de corrupción, Enrique es otra cosa. sigue. Enrique estuvo en el G4. Enrique estuvo en todas las discusiones del G4. Enrique formó parte de Primero Justicia, o forma parte, no lo tengo claro. Pero Enrique estuvo en todas las discusiones. Si hay algo que María Corina Machado y Antonio Ledesma pueden reclamar con razón, es que no forman parte del G4 o las decisiones, bien sea porque no hayan querido, pero no están, eso es cierto, y no forman parte de la directiva del Parlamento, etcétera. Eso es una realidad. Pero Enrique Capriles no puede decir eso. Enrique Capriles estuvo en todas las discusiones durante todo el proceso del gobierno interior en adelante. Enrique Capriles está en todos esos procesos. Y ahí es lo grave de ese tema, porque ya hay un asunto de confianza muy grave, que es que traicionaste a tus compañeros porque fuiste a vender el carro por separado. Esto es un ejemplo que no es mío, es del propio presidente Guaidó. Si yo te quiero vender mi celular, o voy yo y bueno, es mi novio mío y te decimos, Napoleón, queremos venderte el celular, vamos a negociar, yo quiero 12 y tú me quieres dar 10, bueno, entre un proceso de negociación a ver cuánto me lo compras, ¿verdad? Pero si por un lado viene mi pareja y te dice, no, Napoleón, vamos a hacer algo, véndelo, dale 8, que él se queda con eso, y no le da, yo te pico una parte celular y te lo doy, bueno, se cae cualquier proceso de negociación y de solución. Y yo creo que el grave error de Enrique fue negociar solo a espaldas de todos sus demás compañeros unitarios que durante tanto tiempo lo apoyamos. Porque fíjate que, ¿qué pasó al final? Lo dejaron por fuera como la guayabera también. Era un tema muy iluso pensar que a él sí le iban a cumplir. ¿Por qué si no le cumplieron a los noruegos? ¿Por qué si no le cumplieron a Borrell? ¿Por qué si no le cumplieron a los expresidentes? ¿Por qué si no le cumplieron al Vaticano? ¿Por qué si no le cumplieron a todos los procesos de negociación formal que hubo aquí? A él sí le iban a cumplir. Y yo creo que eso fue un pecado muy grave que ojalá se pueda recomponer. El presidente Guaidó ha dicho infinitas veces que está dispuesto a tratar de recomponer con María Corina y con Enrique, pero oye, creo que hace falta de parte y parte, ¿no? Yo no me atrevería a ser tan soberbio como decir que de nuestro lado no había errores y que todo el sectarismo viene más bien es de ellos hacia acá. No lo diría así. Yo estoy seguro que muchas de las cosas, de las críticas que nos ha podido dar María Corina habrán tenido razón, que nosotros habremos cometido errores, pero sí creo que muy concretamente en estos dos casos, el hecho de que no estén incorporados hoy en la conducción, uno tiene que ver en el caso de Enrique por la decisión que tomó de actuar de espaldas al resto para negociar con Nicolás Maduro un acuerdo parcial que no era una solución para el país. Entonces tú me dices a mí que la negociación de Capriles nos iba a liberar, bueno, bienvenido, pues chévere, listo, lo lograste. Pero no era eso, era un tema para perder el Parlamento igualito, porque es que eso no se iba a ganar con nada del planeta Tierra, a menos que tuviéramos las condiciones, obviamente, que no se las iban a dar. Y el caso de María Corina, creo que tiene que ver con esta decisión política que ellos tienen como grupo y ella como líder de separarse y de diferenciarse por todas estas razones, por estrategia y también hasta por convicción, ¿no? Tal vez hasta por convicción. Ya que tú tocaste el tema de la corrupción, justamente, eh, una persona me dijo que te preguntara quién dio la orden y dónde están quienes dieron las cartas de buena conducta a corruptos, por ejemplo, como Alex Saab. A ver, eso fue lo que sacó el Pitazo, no, perdón, Armando Info, disculpa. Armando Info hizo una excelente investigación con eso y este es el grupo de los alacranes, pues, ¿no? Ahí se hizo la investigación en el Parlamento, también la Comisión de Contraloría lo llevó y obviamente todo lo que se descubrió ahí es que eso fue un proceso de infiltración de las fuerzas democráticas. Afortunadamente no todos los que están señalados fueron involucrados, pero bueno, la mayoría de los que son ya los alacranes estaban metidos desde ahí, pero hay diputados como el diputado Wilmer Barrientos, como el diputado Freddy Superlano, como el diputado también, el diputado Héctor también, que no aparecieron, se les comprobó en efecto que fue falsificada la firma o lo mencionaron sin ninguna razón y que no estaban en ello. Pero todas estas personas vinculadas con el tema de Alex Saab están fuera de la unidad, fueron expulsadas de sus partidos, están hoy con el régimen, apoyaron a Parra y están planteándose lamentablemente la participación en el fraude, ¿no? ¿Dónde están los Todo, fondos ninguno quedó. ¿Dónde están los fondos para ayudar al pueblo? La ayuda humanitaria. El de ayuda humanitaria, allá hay dos elementos importantes. Uno, la Comisión de Ayuda Humanitaria realizó el balance y la rendición de cuentas y se montó en la página de la Asamblea Nacional. De ahí la gente puede ver todo lo que fue el balance de ese reporte, un reporte público. Está ahí y se puede corroborar a cualquier periodista. Y eso está en manos de todos los periodistas de investigación y nadie ha podido decir que lo que entró a Venezuela no corresponde con la realidad. Y lo otro es lo internacional, que es a veces estas cifras, $400 millones,
Eso no lo maneja el gobierno interino, eso lo manejan las multilaterales. Y cada una de ellas tiene sus diferentes reportes, ¿no? Por ejemplo, el tema del concierto en Cúcuta que hizo Live Aid, ellos sacaron su reporte y está público en su página web, a dónde fue todo ese dinero. Todo lo que es Naciones Unidas, OSHA, y cada uno de estos organismos sacan sus reportes también, los pueden verificar ahí. Pero incluso el propio USAID, que es el grueso del dinero que ha venido, ha hecho los públicos los reportes, ha dejado claramente que el gobierno interino no trabaja con ese dinero. Es que legalmente no podemos, porque eso va es directo de USAID a la ONG X que está en la frontera colombiana, a la ONG tal. No, ni siquiera son ONG nuestras, que hay gente que dice, no, es que esas son ONG de usted. Es mentira, son procesos públicos. Incluso la de CITGO, la Fundación Simón Bolívar, también está en la página web que la pueden revisar y pueden ver todo el proceso que es. Entonces, aquí yo creo que con todo este tema de la ayuda humanitaria se montó. Obviamente nosotros tenemos responsabilidad en ello porque no fuimos eficientes aclarando y respondiendo, pero aquí hay una campaña que se montó lamentablemente desde el régimen, pero también de sectores de la oposición, de querer plantear que todos éramos unos corruptos y que aquí, bueno, en efecto había que salir de los dos porque éramos todos iguales. Pero insisto, o sea, nosotros hemos hecho dos rendiciones de cuentas el año pasado y este año, ¿no? Del el tema humanitario. USAID lo ha hecho. La oficina de la Unión Europea lo ha hecho. Los que estuvieron en el concierto de Cúcuta también lo hicieron. Todas están. Y hasta ahora no ha habido una sola persona que pueda decir que eso fue así. Incluso cuando salió el artículo de Panam Post que decía que se habían robado la ayuda humanitaria, luego se tuvo que corregir en términos de saber que no era eso, que estaban hablando era lo del apoyo que se había dado para los militares de Cúcuta. Entonces, no ha habido hoy una sola denuncia comprobada que digan que el dinero de la ayuda humanitaria no ha sido utilizado para lo que estuvo destinado. Y todo eso, lamentablemente, yo reconozco hoy que es algo que quedó sembrado en mucha gente. Está la idea de que se robaron la ayuda humanitaria. Y eso, lamentablemente, creo que comenzó con un muy mal titular, muy mal intencionado, que esto que hablan de la posverdad, ¿no? Sale un tweet y entonces no importa, aquí sale mañana y dice, no, Freddy Guevara le pegó a un perro. Y luego me hacen un juicio y se descubre que no pegaron al perro. Bueno, el tweet de Freddy Guevara le pegó a un perro va a tener 10.000 retweets, pero cuando sale el juicio y dicen que Freddy Guevara era mentira, que el perro nunca le pegó, sino que más bien el perro estaba caminando y él estaba jugando fútbol, qué sé yo, va a tener 5. Y eso pasa mucho aquí. Mucha gente que sale, denuncia, acusa. Eso pasó con monómeros también. Yo no sé si recuerdan que salió un senador colombiano denunciando un tema de monómeros y luego se retractó públicamente. ¿Cuánta gente vio que ese senador se retractó? Muy probablemente, tal Otro, vez ni tú sepas. otro tema y otra crítica a la salida de Calderón Berti. ¿Qué pasó ahí? Mira, ahí básicamente hubo diferencias políticas como las hay en todos los gobiernos, ¿no? No hubo de alguna manera una buena alineación, ¿no? Hubo diferentes visiones sobre cómo se manejó todo el tema de Cúcuta, sobre cómo lo que pasó en adelante, las investigaciones, las filtraciones, y diferencias reales sobre cómo había que manejar el tema y al final de cuentas se perdió la confianza. Esa es la realidad, ¿no? Ahí se perdió la confianza y bueno, cuando eso ocurre, obviamente el presidente tiene la potestad de realizar los cambios cuando ocurre. Afortunadamente, después de eso ya ha habido más acercamientos. El doctor Calderón Berti ha estado participando en espacios importantes, no necesariamente del gobierno interino, pero sí de las fuerzas democráticas, del Consejo Superior de la Democracia Cristiana. El doctor Calderón Berti ha planteado temas importantes a través de la consulta popular y ha habido un buen tema porque yo creo que hay claridad de que aquí lo más importante es el país y como a final de cuentas aquí nadie puede decir que es que el doctor Calderón Berti ni que se robó unos reales, ni que fue que atentó contra el gobierno interino de una manera clara, ni al revés, pues él puede decir que es que a él no sé, ha hecho cualquier cosa. Creo que de alguna manera hay la interesa de quienes tuvieran de alguna forma un momento de conflictividad, de saber que por encima está el país. Pero al final de cuentas te lo reduciría a un problema de diferentes visiones y pérdida de confianza. ¿Por qué si desconociendo la Asamblea Constituyente aceptaron las elecciones regionales? Bueno, eso lo estuvimos hablando al principio, ¿no? Yo obviamente no estuve de acuerdo con esa decisión, eh, pero la lógica de ese momento era que dado que ya no había sido posible lograr pues, una liberación de Venezuela a través de la calle, que si había la posibilidad de recuperar espacio a través del voto, que había que usarlo.
Esa fue la lógica que imperó en la unidad en ese momento. Y que bueno, y que se esperaba que, como las condiciones en teoría eran las mismas del 2015, que ese malestar popular lo íbamos a poder transformar en votación. Y lo que terminó pasando fueron dos cosas. Uno, que una parte de la población quedó molesta porque no entendió ese cambio. Y dos, que nos robaron, ¿no? Las condiciones fueron obviamente mucho peores que las del 2015. Y bueno, y pasó lo que todos sabemos que pasó. Ahora, Iván Simonovic es un hombre serio, querido por la gente, eso se ve en las encuestas y demás, y está haciendo un trabajo para investigar y llevar a quienes puedan ejercer realmente presión para que haya justicia con los delincuentes. Pero ¿qué pasa con gente acusada de bolichicos que están cercanas a ustedes, como Alejandro Betancourt, como Maurice Bechara, como David Osío Montiel? Es una pregunta que hace. ¿Qué puedes decir a eso? Los últimos dos son del grupo de Derwick también. Pues no lo sé. No, PDVSA. Ellos no sé quiénes son. Alejandro Betancourt, obviamente, creo que casi toda Venezuela, o al menos los políticos y periodistas, sabemos quién es del grupo de Derwick, ¿no? Lo que llaman los bolechicos. Mira, ¿sabes qué es un gran? Yo lo debatía el otro día, ¿no? Y eso particularmente se lo han achacado injustamente a Henry Ramos Alup. Y hay una gran mentira que han repetido 1000 veces como Goebbels, que el Parlamento no investigó a los bolichicos. El Parlamento Nacional en el año 2016 creó una comisión especial para investigar la crisis eléctrica, en la cual aparecieron todos ellos y aparecieron todos los temas de los sobreprecios. Y no solamente fue aprobado por el Parlamento, sino que Henry Ramos Alup pidió a la fracción de Acción Democrática que, como a él lo estaban señalando, porque un familiar de él, que es de Agostino, está metido en el grupo de Derwick, que está señalado, él pidió en la sesión, y eso está ahí en las actas, eso público ocurrió, y pidió la fracción de Acción Democrática que eso se llevase a la Fiscalía y a la Contraloría, etcétera, en general. Es decir, y le pidieron los nombres concretamente que hacen eso. Es absolutamente falso que el Parlamento venezolano no lo investigó. Ocurrió en el año 2016, es una comisión especial, se aprobó con un informe y no aparece solo Derwick, sino también todas las otras empresas que estuvieron vinculadas con ella. Las otras dos personas no sé quiénes son. Yo investigué PDVSA y no me suenan esos nombres. Yo fui el que investigué el caso de Rafael Ramírez y ahí también lo llevamos. Fueron 9.000 millones de dólares que encontramos que no se sabían en ningún lado dónde estaban. Tal vez ellos serán parte de alguno de esos casos, no lo tengo claro, la verdad. No me atrevería a decirlo porque no tengo claro quiénes son. Pero también PDVSA fue investigado. Y de hecho, luego salió Tarek El Aizami y Tarek William Saab tarde a ponerse a investigar a Rafael Ramírez después de que se le volteó, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo lo investigué, salió el TSJ de Maduro a darme una sentencia que me prohibía y me amenazaba de seguir investigando a Rafael Ramírez. Obviamente no le paré y seguimos, pero eso ocurrió. Seguimos. Hay varias preguntas. Perdón, Napoleón, y todo esto es público, o sea, todo esto se puede buscar en las actas de la Asamblea Nacional, o sea, vean las sesiones, se meten en Capital TV, buscan, eso pasó, fue público, evidente. Como la conversación es exactamente para conocer el punto de vista de ustedes y no solamente de los que están en contra, sigo preguntando, ¿por qué no forman gobierno? ¿Qué llaman formar gobierno? Ministro de la Defensa, ministro de Economía, ministro no sé qué, que empieza no solamente a denunciar lo que está sucediendo en este momento, sino a organizar qué hay que hacer a partir del gobierno de transición para resolver la crisis total con la cual ustedes, si llegan al poder, se van a enfrentar. Para lo cual no le envidio para nada ni a Guaidó ni a ninguno de ustedes. A ver, ahí primero se tomó la decisión de llamar los comisionados presidenciales, ¿no? El nombre como tal de ministros no se decidió porque de alguna forma se asume que como tal ya ser ministro implicaba que tuviésemos el control de la burocracia, ¿no? Bueno, pero sí se nombraron comisionados presidenciales. Es lo mismo, y ser presidente interino claro, es más grave. Claro, pero eso ya está en la Constitución, ¿me explico? Es decir, eso es algo que tú no puedes eludir y además es un deber. Es decir, yo no podía decir, no, yo soy o inventarse un nuevo nombre. Hay una decisión política de no llamarlo ministro, pero yo creo que en efecto, es decir, los nombres importan, sin lugar a dudas, los símbolos son importantes, pero yo realmente no considero que sea un tema tan grave que se han llamado comisionados presidenciales y no ministros.
La segunda discusión sería las áreas, ¿no? ¿Qué áreas se tomaron y cuáles no? Eh, el tema de, por ejemplo, ya está el tema de economía, está mencionado presidencial Alejandro Plaz, todo el tema de seguridad, inteligencia tal, está Simonovich, está Carlos Paparoni, el tema de la Cancillería lo lleva el comisionado presidencial Borges, el tema veámoslo así, ambiente, en este caso más vinculado con la denuncia, el tema del arco minero es Américo de Gracia. Es decir, sí se fueron nombrando muchas de estas cosas, ¿no? Ministro de la Defensa como tal nunca se llegó a la consideración, puesto que se pensó que no iba a ayudar mucho al tema de la lucha por la democracia, ¿no? Es decir, que podía ser más bien algo que generase más conflictos con la Fuerza Armada en lugar de algo que solucionase. Claro, si ya se pasase a pasar un proceso en el cual vas a formar un ejército propio, algo así hiciera falta. Pero dado que por diferentes razones, tanto geopolíticas como hasta presupuestarias, eso no está planteado, al menos en el corto plazo, y no está, pues, no digo que esté en el mediano o en el largo, pero hoy no está. Ok. ¿Sí? También se les acusa de que abandonaron a los militares en Cúcuta. Mira, y hubo un gran trabajo. Obviamente no se pudo hacer todo lo que se quería. Recordemos primero que todo cuesta, ¿no? Mantener cientos de personas cuesta dinero. Y en ese momento el gobierno interino no contaba con presupuesto. El presupuesto del gobierno interino se aprobó a principios de este año, y fue el Fondo de Liberación. Si nosotros hubiésemos tenido, tal vez pudiéramos haber destinado una partida para ello. Por lo tanto, el mantenimiento durante todas esas semanas de los centenares de venezolanos, hombres y mujeres valientes que estaban allí, se hizo con donaciones y con apoyo internacional, tanto de Colombia como de la ONU en el tema de refugiados. Entonces, eso generaba problemas, obviamente, porque nunca era suficiente. Es decir, en todos los campamentos de refugiados hay reclamos, eso es una realidad. Por favor, porque nunca hay más. Freddy, por favor, ponte en el centro. Voy. Ok. Eso es una realidad, pues hay un problema de recursos real que en ese momento no teníamos el presupuesto ni tema para ello. Además que fue lo que no planificamos, es decir, el tema de todos los militares dando el paso y pasando hacia Cúcuta no fue algo que promovimos nosotros, eso es una realidad. Si lo hubiéramos hecho, hubiéramos estado planificados para ello. No ocurrió. Y eso me refiero en cuanto al tema económico en sí mismo, ¿no? Y lo otro es el tema ya de la razón de ser. Había grupos de ellos que pensaban y querían montar una especie de fuerza armada propia, nuestra en el exilio, pero la realidad es que más allá de que se hubiese estado de acuerdo o no, una realidad muy puntual, el gobierno de Colombia no permitía ni siquiera que ellos entrenasen juntos, ¿no? Ni siquiera estamos hablando con armas, entrenamiento físico y tal, fueron muy limitantes con eso. Una vez una persona me planteó, ¿por qué no montaron un ejército en la frontera? Insisto, más allá de que si eso fuera bueno o no, de que si eso hubiera sido positivo, hubiera montado una guerra civil o no, más allá de eso, hay un asunto práctico real. La comunidad internacional, y en ese caso Colombia, no estaban de acuerdo con eso. Bueno, ¿dónde vas a montar un ejército si no tiene territorio, no? Es decir, eso no existe. Y tampoco tenemos real. Entonces, eso es lo que está en ese tema. Dijiste que todo cuesta, pero mucha gente dice, ¿de dónde? ¿Quién lo financia? Aunque parte de eso ya acaba de contestar con el Fondo de Liberación. ¿Quién lo financia? ¿Cómo viven ustedes? Sí. ¿De qué viven ustedes? ¿Cómo se pagan los hoteles, los viajes, las reuniones? Son tres fuentes. Una, el Fondo de Liberación, ¿no? Que es lo que aprobó la Asamblea Nacional, que es público, y ahí salen diferentes partidas, ¿no? Dos, la cooperación internacional, que realizan de afuera, pues, ¿no? Y hacen apoyos para apoyo a la democracia, gran parte del tema del Parlamento y todo ese tipo de elementos. Las giras, etcétera, el tema del presidente, todo ese tipo de cosas viene también mucho con apoyo internacional. Y tres, privados venezolanos que apoyan, pues que creen en la causa y apoyan. Ahora, obviamente, que hay gente que plantea y dice, bueno, digan quiénes son. Bueno, está bien, que lo metan presos, que lo maten, ¿no? O sea, por el amor de Dios, que a veces a nosotros nos investigan como si estuviésemos en democracia. Que no, pero pongan una rendición de cuentas en la que se vea exactamente cómo se gasta. Bueno, miren, y cada vez que el presidente Guaidó va a una gira y se monta en un hotel, a ese hotel le ponen una multa. No cerraron el hotel Paso de las Mercedes. Entonces, aquí hay una gente que, unos cada vez por inocencia y otros creo que es por ganas de fregar, por no decir otra cosa, bueno, quieren que el gobierno interino explique, bueno, el venezolano tal que tiene familia en Venezuela, si vive afuera y si no, si vive aquí, dio tanto. ¿Qué pasa si nosotros decimos el nombre del venezolano tal que haya dado tanto dinero? Lo matan, lo meten preso, lo expropian. Eso no tiene sentido. ¿Qué pasa si nosotros agarramos y
explicamos, bueno, toda la gente que ayuda a Guaidó le presta un carro o le presta un sitio de reuniones. ¿Qué hicieron con la Hacienda La Vega? La Hacienda La Vega la cerraron ahorita. Les ponen multas a los hoteles, cerraron Paso de las Mercedes. Es decir, aquí hay un esquema de persecución real. Entonces, la verdad es que no se puede hacer todo lo que la gente quisiera que se hiciera. Y eso es una realidad. Entonces, el esquema de cooperación internacional ni siquiera yo lo tengo claro, porque los que estamos en Venezuela por temas de seguridad no tenemos el detalle de esa información. Porque imagínate, nos agarran y nos torturan o nos meten presos o lo que sea, y bueno, y se cae toda esa estructura. Eso lo manejan fundamentalmente desde afuera. Entonces, esas son las realidades. Es Fondo de Liberación, Cooperación Internacional y venezolanos, individualidades. Mucha gente se pregunta, gente que te sigue y te seguía, etcétera, ¿qué pasó con la hora cero? ¿Por qué te callaron en la hora cero? Aunque creo que ya parte de eso lo has respondido al principio. Mira, básicamente, después del 16 de julio, toda la evaluación, yo después haré otro momento más adelante cuando esto cambie, ¿no? Podré decir más detalles al respecto, pero la información real era que el planteamiento de la hora cero, que era ya la ida total a las calles para buscar un quiebre, no iba a generar ningún resultado. Es decir, con los elementos con los que se contaba para poder buscar una transición ese año, lamentablemente no se dieron. Y la evaluación que privó fue mandar a todo el mundo ya a un tema de calle sin retorno, sin tener la contraparte que fuera a responder positivamente al territorio, iba a ser una masacre mucho más grande de la que incluso fue ese día. Eso fue una decisión que, insisto, yo más adelante podré decir nombres y quiénes estaban involucrados, porque, bueno, había gente que estaba dentro del régimen que estaba dispuesta a dar un paso que nunca dieron y que lamentablemente no se dio, ¿no? Porque también mandar a la gente a la calle solamente con la ofrenda de vamos a ver qué pasa es algo de irresponsable, ¿no? Sí. Bueno, Protestar es una cosa, pero ya un elemento final era complicado y no estaban los elementos para garantizar que tuviese un buen resultado. Se me está agotando la batería, pero no quisiera finalizar esta conversación sin saber de tu parte. Ahora vuelvo a ti, no a quien está hablando en nombre de un gobierno interino perseguido por una narcotiranía. Ahora habla con el dirigente político. Para ti, ¿cuáles han sido en este año que termina los 3 grandes logros del gobierno interino y las 3 grandes equivocaciones o fracasos? 3. ¿De este año o de Sí. todos los 2 años No. que hay ahorita? Bueno, se agotó la batería, hemos hecho una conversación con Freddy Guevara, muy amplia. Ahí están todos los puntos de los que se acusa en principio al gobierno interino, están contestados, esperemos que hayamos cumplido. Hasta luego.